Gabriel Cruz, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo te va a ti? Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días, porque esto la audiencia lo verá No, en el claro, momento que nunca le dé se la sabe, gana. efectivamente. Bueno, hoy tenemos como invitado en El Poder de la Voz a un periodista de raza, que además yo tengo Muchas gracias. el honor de ser su amigo. Y desde hace Y compañero bastantes, que fuiste y también. compañero, nos conocimos hace bastantes años y fue unos inicios profesionales, en mi caso, en Madrid, dentro de una productora de televisión que era El Mundo TV, que hacía reportajes de investigación, y ahí fue donde nos conocimos, como digo, hace ya unos cuantos años. ¿Por qué te he invitado, Gaby? Pues porque creo que eres un periodista audiovisual de los pocos que quedan. ¿Por qué digo de los Muchas pocos que gracias. quedan? De los que pueden hacer un trabajo, desarrollar un trabajo audiovisual un poquito más extensivo, un Sí, poquito más pormenorizado. No te ciñes a una pieza informativa de un minuto, de un telediario o de un noticiario, de un minuto diez. sino que puedes hacer reportajes un poquito más elaborados y también has conseguido una marca personal en tus piezas, ¿no? Entonces, me Muchas parece, gracias. me parece que tu perfil y tu referencia es muy interesante, sobre todo para los jóvenes que están interesados en el mundo audiovisual. Y luego también creo que es interesante traerte porque creo que tú concedes una gran importancia a la voz en tu trabajo como comunicador audiovisual, ¿no? Para ti es Yo creo que muy es importante fundamental. tu voz. Mira, muchas gracias por esa introducción. Eh, yo sí que es cierto que tengo esa suerte de mis piezas son para informativos, para noticias, cuatro de fin de semana, y sí que es cierto que yo durante la semana estoy elaborándola, es decir, que gozo de esa fortuna de que mis jefes me den tiempo, porque al fin y al cabo el periodismo de calidad lo puede hacer tanto yo como infinidad de compañeros míos, si les dan la confianza y si les dan ese tiempo para desarrollarla. Y así, pues, por ejemplo, las piezas que saco pues, pueden ser de 3 minutos y medio en ocasiones, incluso 4, incluso hay alguna para Navidad que son hasta de 7, mientras que 7 minutos, mientras que lo normal son 1 minuto y medio. Y, y por supuesto que, claro, dentro de una pieza informativa, la voz es fundamental, es básico. Yo siempre digo que la gente, cuando se pone a ver un informativo, cuando se pone a ver una pieza, tiene que entenderla de dos formas. O bien si la tiene puesta la tele en otra habitación y ha salido, es decir, que tú tienes que entrarle por la voz, o si está viendo la pantalla en un bar y tiene la voz y está sin sonido. Por lo tanto, yo trabajo esas dos cosas al máximo de mis posibilidades y, por supuesto, la voz, yo siempre cuando locuto, siempre pienso que no está viendo mi pieza y hago la pieza con una sonoridad, con mezclas de música, con entonaciones, con respiros, eh, con testimonios de las personas que hagan que si ese espectador está escuchando el informativo en otra habitación, se venga a la tele a ver. ¿Cómo construyes tú la pieza, Gaby? Es decir, tú la diseñas mentalmente, te haces digamos, un planning de lo que vas a grabar, de lo que, de los sitios, de las localizaciones, de las personas que vas a entrevistar, pero una vez que has hecho todo ese desarrollo en el terreno de grabaciones, ¿cómo pasas a sala? Es decir, te haces primero el guión, haces un Pues esqueleto con el texto. ¿Cómo es el mira, proceso de elaboración de una pieza en tu caso? mira, yo siempre digo cuando me preguntan con esto que yo soy como un atunero vasco, en el sentido que tengo un montón de cañas desplegadas y estoy a ver si pica algo. Es decir, Eh, yo en un tablón que tengo donde trabajo tengo un montón de posibilidades de hacer reportajes. Es decir, yo al día me suelo leer, y no exagero, y no es 9, 10 periódicos todos los días. Y luego los informativos. Y de ahí voy sacando ideas y otras cosas que me llegan indudablemente, pues eso, por contactos. Entonces,
yo una vez que tengo a la persona que quiero hacer o el tema que quiero hacer, voy viendo a ver cómo se puede traducir en imágenes. Por ejemplo, el tema de el carding, estafas de tarjetas, realmente en televisión es muy difícil traducir un tema de estafas de tarjetas en Ujú. imagen para que sea divertido. Entonces, como que me tengo que buscar un poco las posibilidades, la traducción en imagen, que la imagen sea fuerte. O en el defecto de que no sea la imagen, que sí que es cierto que los recursos, que los testimonios, el testimonio de una persona, pues sea lo suficientemente potente. Por ejemplo, este fin de semana, bueno, hubo un fin de semana cercano, saqué uno de trabajar y ser pobre. Trabajar y ser pobre es una realidad. España tiene un 25% de personas en exclusión. Realmente la imagen, tú ves una vivienda, no ves a personas que realmente estén en harapos o sin techo, sino es simplemente son personas trabajadoras que realmente les cuesta mucho llegar a vivir. Entonces, pues bueno, yo hago una selección de personajes y una vez que ya lo tengo, voy esperando. Hay veces que el testimonio no me sale y entonces empiezo lo que yo te comentaba al principio, como el atunero vasco, pues voy tirando de otro tema o voy cogiendo, es decir, que al mismo tiempo voy haciendo, pues yo qué sé, 12 temas a la vez. Una vez que yo ya tengo el contenido, voy dibujando, es paralelamente, al mismo tiempo que voy buscando testimonios o contenidos o situaciones o lugares donde poder entrar, al mismo tiempo que voy haciendo, voy pensando. Por ejemplo, un tema que ahora se me viene, el tema del ascensor social. Antes, en nuestra época, pues una persona que de clase media podía ascender a nivel educativo. Ahora se necesitan, efectivamente, se necesitan máster habilitantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo traduzco eso? ¿Cómo traducimos eso? Sin que salga pues una persona diciendo, pues fíjate lo que me pasa, no puedo ascender. Pues entonces diciendo, bueno, pues, ¿y si nos montamos en un ascensor y entrevistamos a la gente en un ascensor? Y que las entrevistas duren lo que vamos de un piso a otro. Es decir, que muchas veces para hablar del ascensor social, es decir, que Sí. gente de clase media pueda ascender a través de la educación a otros niveles de la sociedad. Entonces, digamos que el método de trabajo es muy anárquico, es como un montón de piezas de puzzle, pero según yo voy hablando o según voy encontrando los testimonios, los personajes de esa historia, así las voy Y encajando hasta entras, que. hasta que tienes encajadas las piezas, entras en sala ya con el off grabado, ¿no? Entiendo, con la locución grabada. Sí, eso sí. O sea, yo una vez que ya tengo los personajes, que ya tengo como el guión y yo ya Es sé más o lo menos que llamaríamos lo el que me puede. esqueleto del montaje, ¿no? El esqueleto, efectivamente. Yo ya una vez que tengo el esqueleto, sí que es cierto que hago una cosa. Yo tengo el esqueleto, lo escribo, abandono esa historia a lo mejor, pues yo que sé, por una tarde, que ese es el gran lujo que tengo, el tiempo, y me pongo a buscar otros temas. Pero sí que es cierto que lo abandono. Y curiosamente, si lo dejo ese tema durante unas 4 horas, sí que es cierto que me surgen nuevas ideas a la hora de escribir un guión. Es decir, hago un pre-guión, un borrador de ¿Mm? guión, que es el guión que hago como muy simple, y luego dejo pasar un tiempo y vuelvo a hacer un guión definitivo. Y luego con ese guión definitivo ya es cuando entro en la sala de montaje, que es cuando ya sé, ya tengo seleccionada lo que dice cada uno, el Ajá. corte que dice cada personaje. Gaby, te decía al principio que has conseguido tener sello personal en tus piezas. También es Muchas verdad gracias. que te favorece el tener ese margen de maniobra que muchos Sin compañeros duda, no tienen, ¿no? sin duda. En Soy una cuanto a fortuna la en ese sentido. aportación de los temas para tratar y trabajar, y en cuanto a la Mm, duración para poder explayarte y desarrollarlos con mayor profundidad, algo que no es mm, habitual en televisión, ¿no? Pero sin eh, duda. al margen de esas condiciones que te han favorecido, ¿cuáles crees tú que son tus virtudes o cuáles son Pues mira, esos talentos que hacen de tu marca personal algo que te define claramente? yo por ejemplo no cerrarme a nada y luego fomentar mucho
leer mucho y fomentar mucho la imaginación. Es decir, Eso el iba a hecho decir de la que originalidad, sea, ¿no? La originalidad en tus piezas, sí, ¿no? el hecho de que sea una pieza informativa, parece que una pieza informativa es off total, off total, off total. Y, pues, por ejemplo, que la economía, la deuda pública se tiene que explicar con un gráfico y tal. Bueno, pues, ¿y si en vez de un gráfico utilizamos un pincho de tortilla? Que es lo que utilicé de una vez. Es decir, nos juntamos con un economista y en vez de un gráfico, pues cogemos una tortilla potente, pero bien redonda, que nos haga y empezamos a gráfico. Es decir, que en ese sentido sí que el tema de la imaginación, es decir, de ser permeable, de no ponerte límites, yo creo que es no ponerte límites, en el sentido de que incluso las cosas que tú ves, que lees en una novela o que te imaginas, de intentar traducirlas, llevarlas a una pieza, no ceñirte a lo que ves, romper. Intentar romper, pero que te salga de forma natural. Es decir, si tú lees una... Yo hay veces que leo una novela o no sé qué, pues se te ocurre alguna, alguna imagen, que se te ocurre alguna imagen y dices, ¿y si esto lo llevo a una pieza de informativo? Y entonces tú ya vas buscando un poco pues el tema que te encaja para llevarla a un informativo. Ujú. En el sentido de no ponerte límites a efectos de escribir, que muchas veces en informativos están como muy, muy cerrados, sobre todo en algunos aspectos, pues por ejemplo en economía, etcétera, que son como que más cerrados, más sesudos, pues entonces, ¿por qué no Sí, romper esa regla y explicar la deuda o con un pincho sí, de sí, no. tortilla? O, por ejemplo, la financiación autonómica en un bar. Siempre se habla de la financiación autonómica, de la población ajustada, etcétera, etcétera. Y, yo creo que a la gente no le queda claro diciendo, bueno, pues, ¿y si nos juntamos en un bar? Y así es la financiación autonómica, es como un montón de gente que se junta en un bar y va poniendo dinero en un bote que luego se reparten. Pues es precisamente eso, el atreverte a romper ese lenguaje, que es que te Sí, salga un sí, experto, montar un gráfico, etcétera. está claro que una de tus virtudes es la originalidad, el ingenio, la Muchas gracias. creatividad aplicada a la información, lo que te hace singular y lo que te hace un periodista diferente, ¿no? Quería ahondar un poquito en la locución audiovisual y en este caso informativa, ¿no? Porque tú, efectivamente, te sales de la norma, desde el diseño de la pieza al desarrollo y también con la locución. ¿Crees tú que la locución, en líneas generales, audiovisual y aplicada a los informativos, es una locución que tiene mucho margen de mejora? ¿Cómo ves a los compañeros periodistas del Muchísimo, audiovisual? ¿Cuáles son los muchísimo. problemas que tú detectas? Pues mira, yo lo que veo que es que la tienen, a mi modesto saber y entender, en muchos casos la tienen olvidada. Eh, creen que vale, diciendo, bueno, un testimonio fuerte, vale, si un testimonio es fuerte y ocupa toda la pieza, vale, pero, o que la imagen basta, no, yo creo que es que tiene que ser, hay que buscar la excelencia, hay que buscar la excelencia y con el tema de la locución, yo creo que hay algunos que, mm, pues, que hay bastante posibilidad de mejora. Estás siendo muy Sin polite. duda que yo también tendré que mejorar, Estás siendo muy indudablemente, correcto. pero Ahora te estás midiendo mucho, ¿no? sí, sí, porque indudablemente, claro, yo juego en casa, pero sí que es cierto, efectivamente, claro, hay que formarse, indudablemente hay que formarse. Y en informativos muchas veces nos creemos que diciendo, bueno, pues viene el nuevo sistema, viene el hábil, pues bueno, dominas el hábil, ahora con el UX, vale, fenomenal, el montaje, dominar el montaje, etcétera. Eh, pero estás olvidando el tema de la locución y yo creo que en eso las cadenas de televisión eh, es que yo veo que son pocos los cursos, no son suficientemente numerosos, por no decir escasos o nulos, los cursos de educación de la voz. Y es que en televisión hay dos cosas, imagen y Claro, sonido. Si tú fíjate, eres repelente, efectivamente, no hay más. Es que no hay, de momento la tercera dimensión como que no. no se ha conseguido. Pero
si la imagen es normal que cualquier otra, que cualquier competidor, y tu locución es mala, yo creo que estás cometiendo un error. Y es más, el problema que tiene la voz, desde mi punto de vista, es que te puede provocar rechazo. Mientras que una imagen tú la puedes dejar pasar, a no ser que Mm. sea una imagen que por sí, por de violencia, etcétera, que te pueda mostrar reserva, una voz de un locutor, si es mala, si no está educada, si no es formada, te produce rechazo. Yo, por ejemplo, escucho, eh, hay un, no vamos a decir nombre, pero hay uno, hay un compañero por ahí en un informativo que tiene un gesto que y me produce rechazo, no puedo ver sus piezas. Cambio. Es decir, yo digo, a esta persona no le ha dicho nadie así no puedes locutar. Yo veo que en ese sentido muchas direcciones de informativos dejan de pasar por alto el 50% de lo que es el producto televisivo, que es la Sí, voz. efectivamente, las piezas son audiovisuales y el audio incluso precede a lo visual, ¿no? Que aunque digan que Eso una es. imagen vale más que mil palabras Efectivamente, y que el en un, audio precede al visual. y que en un informativo de imagen, pues eso, lo que se cuente en vídeo va a ser lo más fundamental o lo más importante, yo creo que la voz tiene que acompañar, tiene que ilustrar y tiene que estar en consonancia con esa imagen, ¿no? Indudablemente, Entonces yo creo efectivamente que indudablemente. le falta, y yo voy a ser un poquito menos educado que tú, creo que los periodistas audiovisuales de este país, la inmensa Sí, mayoría no tienen un sí. adiestramiento específico para manejar mejor su voz en su comunicación Estoy oral. de acuerdo. Entonces, Es esto, que de esto hecho, es una mira, falla que yo detecto desde hace muchísimos años. desde hace tiempo, desde hace tiempo. De hecho, yo en mis piezas, es una cosa curiosa, yo cuando hay, dejo un respiro, cuando dejo un respiro para que la voz brote. Es decir, hay un momento en el que yo dejo de hablar y busco que, o un sonido de lo que sea. Por ejemplo, hace nada hice uno sobre protección de patrimonio histórico. Y entonces es el derrumbe de un edificio que era protegido por sus cualidades artísticas. Entonces, yo dejo, la imagen va detrás del sonido del derrumbe, es decir, por un segundo se oye el derrumbe, eso ya la gente le deja qué pasa y ve la imagen del derrumbe. Con eso te quiero decir que el sonido es fundamental y que precede a la imagen siempre, Mm. siempre. Y entonces, sí que es cierto eh, que eso parece, sobre todo ahora el lenguaje visual que a mi modesto saber o bien se está relajando, se está empobreciendo precisamente por todas esas imágenes de teléfonos móviles. eh, yo creo que la televisión está para mantener un prestigio. Es decir, yo a mí cuando me dicen algunas cosas así diciendo, bueno, pues esto lo resolvemos nada, en 5 minutos, digo, no, 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 perdone. Bien es cierto, insisto, vuelvo al principio, yo tengo ese lujo de tener tiempo diciendo, no, esto es la tele. O sea, y si va la tele, o sea, tenemos que iluminar, tenemos que no sé qué, y repetimos las veces que haga falta. Yo, por ejemplo, yo mis entrevistas, eh, aunque en mis vídeos son 10 segundos o 15 segundos de edad, yo a los invitados, por su bien, les hago repetir muchas veces la respuesta, porque para que se entienda perfectamente. Mm. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de los entrevistados, muchas veces en televisión, la primera respuesta que dan, y venga, vale, es suficiente. Digo, no, 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 vamos a repetirla, a ver si mm, lo decimos mejor. Y entonces sí que es cierto que incluso el invitado Te me lo lo agradece, agradece. claro, Usted, claro. sí, 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 porque al fin y al cabo es su imagen. Mm. De de la misma forma que puede salir, mm, a todo el mundo le gusta salir guapo, indudablemente. Pues a todo el mundo le gusta que le entiendan cuando habla. Claro, Y eso yo creo que se da muchas veces, por supuesto, en el sentido de que basta con hablar para que te entiendan. No, lo mismo hablas y no se te entiende. Y eso es todavía peor, sobre porque todo parece cuando, como cuando a lo mejor estás con un técnico o un especialista y que utiliza totalmente, a lo mejor una jerga
o una totalmente, expresividad que no es del todo accesible totalmente, para cualquier persona lega en la materia, ¿no? totalmente, Entonces, ahí tienes tú que hacer totalmente. ese trabajo de didáctico con el entrevistado para decir, no, no, tiene usted que utilizar un lenguaje un poquito más terrenal, porque esto lo puede ver una Efectivamente, persona casi iletrada sin y una duda. persona también cultivada, ¿no? Entonces hay que hablar Y para luego todo. también por la vocalización. Claro, porque hay mucha gente que habla, pues bueno, profesores que habla muy deprisa o bueno, Ya, ya. cualquier tipo de técnico que habla muy deprisa y entonces lo da por supuesto. Y yo creo que el lenguaje y la voz, muchas veces las prisas es entender malentendimiento. Y entonces yo sí que incido, vamos, antes de ayer, le hice repetir a un catedrático de economía varias cosas porque no le dije que no vocalizaba, hay que ser, Le dijiste que fuera más pero sí que despacito. efectivamente diciendo, vamos a repetir, vamos a repetir, vamos, eh, eh, para que se entendiese, pero él, insisto, esto también ellos me lo agradecen, incluso yo creo que cualquier entrevistado, eh, si el periodista no le vuelve a preguntar o no lo dice, vamos a repetir otra vez esta respuesta, yo como entrevistado diría, a ver si a este tío le vale cualquier Claro, cosa, claro. aunque no se entienda. Sí, sí, sí. Oye, Gaby, llevas unos cuantos años en esto, has hecho de todo. Pues el otro día y contabilizaba 30 años, digo ya, O sea, una larga trayectoria, larga experiencia, 30 años. sobre todo en televisión, aunque has tocado todos los palos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de todos los años que llevas desarrollando tu profesión como comunicador, ¿estás ahora en tu Mm. mejor momento? ¿O recuerdas algún otro momento en el que has dicho, este ha sido para mí un hito que siempre voy a recordar? Eh, pues mira, yo ahora mismo estoy fenomenal, o sea, es decir, que la libertad que me da mi jefe Roberto Arte y Marta Reyero, eh, la verdad me hace estar a tope. Bien cierto que esto es un arma de doble filo, claro. Cuanto más posibilidades tienes de trabajar, de demostrar tu trabajo, menos margen tienes para fallar. Claro. Eh, Esto con algunas personas funciona, conmigo me han cogido la... Es decir, yo no puedo ir con cualquier cosa al fin de semana. Si a mí me dan libertad es para buscar, intentar buscar lo mejor posible. ¿Tienes la Y sensación, entonces Gaby, de que cada vez que haces un reportaje es una reválida? yo me la juego, sí, sin duda. Eso es lo que más ansiedad me genera. El decir, eh, yo siempre pienso que lo que haga, si alguien lo repite, le tiene que costar mucho. O que no se ha hecho antes. A ver, que no se ha hecho antes, todo se ha hecho realmente. Pero que no se ha tratado, que le va a costar, quien lo quiera hacer, le va a costar Pero, mucho hacerlo y le va a costar Gaby, más tiempo. esa autoexigencia te debe provocar mucha ansiedad o Ansiedad angustia, ¿no? tremenda, una ansiedad tremenda. Sí. Mira, yo, por ejemplo, te cuento una cosa. El 4, el 31, en mayo. En mayo es el aniversario bueno, de la Armada Invencible, una armada que fue hace 1588, fue con el intento de invadir Inglaterra, etc. ¿Vale? Total, que hay un aniversario, dentro de poco va a ser el aniversario aquí en, en- en España, un aniversario que nadie olvida, digo que nadie recuerda. Bien, pues entonces, yo en mis vacaciones, yo he estado de vacaciones en Irlanda, vacaciones, no trabajar, no, no, pues yo sí. Yo me voy con mi cámara y si yo veo cosas, no puedo eh, no grabar. Y entonces me voy con mi equipo y me he grabado en sitios de la Armada Invencible o con gente de la Armada Invencible para tenerlas para el reportaje. Es decir, yo lo que digo, yo me voy de fin de semana y entre comillas yo voy armado, es decir, voy con una cámara encima y con micrófono Armado por si pasa y cualquier cosa. peligroso. Armado, voy armado, Armado y peligroso. efectivamente, armado con mi camarita por si pasa cosa, no perdérmela. Por ejemplo, en un pueblo de Guadalajara donde yo voy, hubo unas inundaciones y dice, "Jolín", pues, y me puse con el alcalde y empezamos a grabar y se Pero emitió. Es decir, eso es sistemáticamente, alma de periodista. O sea, ese
ese amor por la profesión, ¿no? Que tú Sí, es crees que que yo soy muy ahora me das afortunado. pie para preguntarte acerca del estado de la Es profesión. agotador, pero soy muy El afortunado, estado de la profesión, es decir, tú eres un apasionado de la comunicación y de contar sin cosas, ¿no? duda, Lo acabas sin de duda. demostrar con lo que estás contando, ¿no? Pero ¿cómo Sí. ves tú la profesión? Porque ¿tú no crees que hay una crisis de credibilidad en los medios audiovisuales y también en la prensa en los Yo últimos creo años? que, yo creo, primero, padecemos, hay una, que yo depende del superior que te toque. Y eso yo lo he demostrado, lo estoy experimentando. Yo ahora mismo tengo unos jefes que confían en mí y realmente eso me provoca que dé lo máximo posible. Es decir, cuanto mejor eres conmigo, más bueno voy a ser yo contigo. Y eso funciona. Y yo creo que no toda la gente tiene esa suerte. No toda la gente tiene esa suerte porque a lo mismo pues bueno, mm, quizá yo veo también que el tema de la reflexión y el de las prisas, a veces en periodismo tiene que ser una cosa que vaya a misa. Es decir, mm, el periodismo por su naturaleza tiene que escocer, es como la lejía tiene que escocer, o por lo menos algunas cosas que escuezan, y para que la lejía haga su limpieza, tienes que medir mucho y tienes que tener tiempo para saber realmente qué ha pasado. O sea, en los blancos y negros yo estoy no existen. Ya. Existen un terreno de grises con más o menos intensidad, pero al fin y al cabo no deja de ser un terreno, la verdad no deja de ser un terreno ciertamente nebuloso, más o menos opaco, pero bueno. Y entonces, para llegar a distinguir las formas, necesitan muchas veces tiempo. Y creo que a veces vamos con muchas prisas, eh, mucho mandamiento de rapidez y hay veces que tenemos que calmarnos un poco. En audiovisual, bueno, podría preguntarte o decirte, la objetividad es una entelequia, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Cada Sí, pero de la misma forma, también te digo, eso me lo preguntan mucho, pero de la misma forma que que puede ser un juez, ¿eh? no, no, O sea, sí, un juez, el mismo caso lo ve un juez y ese mismo caso lo ve otro juez y la sí, sentencia bueno. más o menos puede variar. No es no es contraria, pero varía. Y en periodismo, que precisamente no tenemos el privilegio de un juez que al testigo le obliga a decir la verdad, sino que a nosotros, pues bueno, eh, pues también tenemos Bueno, eh, pero bueno, también ahí esa entraña situación. ahí entraña luego digamos, la capacidad del receptor de la información de discernir y de Sin ver duda, entre esa variedad de versiones de una misma realidad, pues sin duda. ve lo que Lo que, ofrece un lado, lo que ofrece este y lo que ofrece el de más allá, total. y entre todas esas versiones de una misma realidad saca sus conclusiones. Yo creo que también, de todas maneras, ha habido una contaminación, a mi modesto saber y entender, ha habido una contaminación del periodismo que es el rollo de las tertulias. Es Sí, decir, ¿no? yo me he encontrado, pues sí, con cantantes o con no sé qué, que opinan de la guerra de Ucrania como que Ya. están opinando de todo. Y el problema es que el espectador, en su lógica, dice, pero ¿quiénes son estos que da igual de lo que opinen? Gente sin un mínimo de preparación que opina de todo y entonces ve que el escenario donde hablan es el del periodismo, pues identifica, pues estos son periodismo y nos toman igual. Yo para mí, precisamente, uno de los grandes problemas es el tema de las tertulias de Gaby, gente la con cero preparación. la Vamos. espectacularización de la información, ¿no? Eso vale también para que cuando se cubra algo se opte siempre por lo más llamativo, lo más sorprendente, lo más Sí, extraordinario. pero mira, fíjate, yo creo que tú puedes contar las cosas de forma espectacular, pero sin fallar a la verdad o contándolas mm, sin fallar a la verdad, con tu deber de contrastación, que es el que nos exige.
que es hablar con uno y con otro o formarte. Pero es que yo ahora mismo veo que se cuentan cosas a la ligera sin tener la más mínima Pajolera idea de idea. ni idea. Es decir, yo, por ejemplo, me encuentro, a mí me han puesto verde tanto los de un lado como de otro. Bueno, afortunadamente me dicen que Eso es buena señal. eso es bueno, eso Sí. me relaja. El otro día que, bueno, me atacaba no sé quién y dije, bueno, menos mal que ya me vuelven a atacar porque hacía tiempo que me van a noquear. Bueno, en fin, esa oscilación es buena, pero, pero sí que es cierto que yo veo que lo que hablamos antes, lo de las prisas, etcétera, lo de la preparación, yo hay temas, yo por ejemplo, para hablar de, realmente son capítulos de libros los que podía escribir de un tema. Yo, por ejemplo, el de la financiación autonómica, volvemos a ese que lo explicaba en un bar, pues ese no es, me leí cerca de 3 libros y dándole, y yo diciendo, joder, pues la verdad que me podría defender en una tertulia, y sin embargo te encuentras a gente sin idea hablando, mm, no hablando, hacen opinión opinada, que es lo que digo yo, que han escuchado esa opinión de alguno, se la recogen y la repiten con sus palabras, sin haberse ido a las fuentes, que es lo que tenemos que hacer los periodistas, ir a las fuentes e informarse y luego contarlo. Yo me veo incapaz de hablar ahora mismo de, dicen que el periodismo es como un océano de sabiduría de 1 centímetro de espesor. Digo, bueno, pues en algún caso, en mi caso no llegan ni a 1 centímetro, pero en otros sí que es profundo el tiempo que le he dedicado. Es decir, que yo creo que el tema es el tema de la falta de empeño en sumergirte en algo para poder contarlo. Ese yo creo que es el secreto, Eh, sumergir. Gaby, por concluir ya, que estás muy liado, que estás siempre pensando en Sí, reportajes, ¿tu mejor reportaje está sí. todavía por hacerse? Yo siempre, siempre, siempre. O sea, tengo algunos que digo, uff, este no lo voy a... Hay algunos que yo ya sé que no lo voy a... que me va a costar mejorarlo. Por ejemplo, hace uno de precisamente, hemos hablado de alguno de cómo escapar de un coche Ujú. cuando te viene una riada a Sí. raíz de Valencia. Pues bueno, pues para eso yo tuve que buscarme un desguace por toda España que me permitiese reventar coches, no sabes de qué forma, y gratis. Buscarme un bombero, buscar un montón de situaciones, buscarme un río donde tirar un coche. Tú no puedes tirar un coche porque sí en un río, tienes que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica, etc. Es decir, lo que te decía al principio, son tantas las complicaciones que yo creo que es muy difícil que alguien pueda hacer que le dedique tanto tiempo a eso. Con lo cual, dicho esto, pues sí, yo veo que hay reportajes que me va a costar mucho volver a hacerlo, pero a mí mi intención es siempre, de hecho es lo que me motiva, Claro. la curiosidad, eso es algo interno a nosotros que no podemos escapar y la curiosidad, una vez resuelta, no sabes lo que me gusta, contarla y transmitirla para que el otro lo entienda. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Gaby. Creo que tu charla ha sido de lo más interesante e instructiva para Muchas todos gracias. aquellos que estén viéndote y a lo mejor puede que alguno no te conozca. Bueno, Gaby Cruz nos obsequia con esos reportajes de autor todos los fines de semana en Cuatro, en Mediaset. Y si el que no lo conozca debería conocerlo porque son reportajes informativos cortos de 3, 4 o 5 minutos que no te dejan indiferente y que son una muestra de, como decíamos, de creatividad, de ingenio, de originalidad y de pasión por el periodismo audiovisual. Yo creo que eres un ejemplo a seguir por los Muchas jóvenes gracias, Ángel. que si quieren aspirar a ser periodistas como tú, con personalidad y con un sello distintivo, creo que tú eres un ejemplo fabuloso para seguir. Don Gabriel Cruz. Muchas gracias, Ángel. Y sobre todo eso, lo que tú dices, que no pierdan la imaginación. Que no pierdan la imaginación, yo creo que es fundamental. Por ejemplo, de cómo funciona el último, me despido, de cómo funciona a veces la estructura de un Estado, pues qué mejor que irnos a un trastero para contar cómo es la estructura de un Estado y cómo algunos se enchufan dentro de esa estructura que es un Estado. Imaginación, constantemente. Imaginación al poder. Don Gabriel Cruz, un placer charlar con usted, amigo.
Hasta la próxima. Igualmente, Ángel. Un abrazo fuerte. Chao.